Vamos a seguir con la segunda parte de modelos. Ahora vamos a ver algunos casos específicos de modelos determinísticos. El primer caso que vamos a ver es un caso típico de planeamiento de la producción. Tenemos una alcoholera, supongamos que se llama alcoholera argentina, ALAR, que produce dos calidades de alcohol, dos marcas, AA y BB. Esos alcoholes, cada uno de ellos, pasan por los dos mismos sectores. El sector de producción, que tiene 40 horas semanales y emplea 5 trabajadores de tiempo completo, y a 2 que trabajan 15 horas semanales. Y el sector de rectificado, al cual llegan después que salen de producción, los alcoholes, que emplea 6 empleados de tiempo completo y 1 de 10 horas semanales. La empresa no tiene problemas de materias primas, pero sí está limitada la demanda del alcohol de tipo BB. La empresa no tiene problemas de materias primas, pero sí tiene limitada la demanda en el alcohol BB, que solamente puede vender 120 kilolitros semanales. Lo que nosotros tenemos que determinar mediante un modelo es el plan de producción, o sea, qué cantidad de cada producto por semana tiene que fabricar ALAR, de manera tal que las ganancias sean máximas, o sea, un plan de producción que maximice las ganancias. Tenemos como dato que la ganancia neta que deja el kilolitro del alcohol AA es de 3 y la ganancia neta que deja el alcohol BB es de 5. Llega el momento de identificar las variables de decisión. ¿Cómo hacemos para identificar las variables de decisión? Simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de ubicarnos en de qué manera nosotros vamos a expresar el resultado del modelo. Tenemos dos niveles. Uno hacia un nivel que está por encima de nosotros, o sea, el dueño de la fábrica, vamos a decirle así para que se entienda. Es a la persona que nosotros vamos a decir, mire, usted va a ganar tanto. Sin embargo, para que eso sea razonable, tenemos que tener un plan de producción, que eso es lo que se le vamos a dar a la persona que opere la planta, al jefe de producción, o al jefe de planta. Al jefe de planta le vamos a decir, fabrique tal cantidad de este alcohol y tal cantidad de este otro, porque de esta manera nosotros podemos garantizar que al nivel superior le damos la máxima ganancia. Entonces, lo que decimos acá es que tenemos que identificar cuáles son las decisiones que vamos a tomar y qué información deberemos disponer. Entonces, de esta manera tenemos que blanquear cuáles son los datos. Los datos los podemos buscar en este momento, pero ya nosotros los teníamos, los dijimos hace un minuto. Vamos a prolijarlos. El número de horas hombre de trabajo disponibles en el sector de producción, el número de horas hombre de trabajo disponibles en el sector rectificado. Y por otro lado, la ganancia por venta de cada uno de los productos. Esto es lo que en el momento de trabajar con el modelo es lo que realmente necesitamos y los podemos tener emplanillados o buscar de alguna manera más ordenada que lo que vimos hasta ahora. Por ejemplo, en rojo tenemos el sector de producción. 5 horas hombres que trabajan full time, que nos da 200 horas hombres semanales. Y 2 horas hombres part time, que nos dan 30 horas semanales. En total, entonces, en el sector de producción disponemos de 230 horas hombres semanales. Lo mismo si analizamos el sector de rectificado. 240 horas hombres que vienen de los full time y 10 horas hombres que vienen de los part time. En total, en el sector de rectificado tenemos 250 horas hombres semanales. Y el margen de ganancia, que ya habíamos dicho que era de 3 por kilolitro y de 5 por kilolitro. ¿Cómo gastamos esas horas hombre? Entonces lo que tenemos que aprender ahora es a identificar, vamos con un cuadernito y un lápiz a la planta y averiguar cómo se gastan las horas hombre. Y ahí nos enteramos que las horas hombre que se necesitan para hacer el alcohol AA son 2 horas por kilolitro en el sector de producción y 1 hora por
kilolitro en el sector de rectificado. Entonces, vamos a averiguar también que para el alcohol bebé necesitamos 1 hora hombre de producción y 2 horas hombre de rectificado. Con esta cantidad de horas hombre fabricamos 1 kilolitro de cada producto. Ahora estamos en condiciones de identificar las variables de decisión. ¿Cuántos litros de alcohol AA fabricaremos por semana? Esa es nuestra variable de decisión. Como ven, siempre lo podemos expresar efectivamente en términos coloquiales, verbales. O sea, nosotros sabemos que nuestra variable de decisión va a ser cuántos litros del alcohol AA vamos a fabricar por semana. Si llamamos X1 a la variable que representa esto que acabamos de decir, o sea, la cantidad de AA a fabricar por semana, estamos ya en condiciones de empezar a armar un modelo matemático. La otra variable de decisión es cuántos litros del alcohol bebé fabricaremos por semana. Si llamamos X2 a la variable que representa la cantidad de bebé a fabricar por semana, tenemos completas las variables de decisión que necesitamos. Lo único que necesitamos agregar a esto es que tenemos que tener claro que X1 representa los litros de alcohol a fabricar de AA por semana y X2 representa los litros de alcohol a fabricar de BB por semana. No es lo mismo decir que AA es una variable, BB es una variable, sino que tenemos que tener claro que una cosa es que AA representa un tipo de alcohol y X1 representa la cantidad de alcohol AA que fabrico por semana. Vemos que es una diferencia importante. Mientras AA es nada más que el tipo de alcohol, X1 es la cantidad de ese tipo de alcohol que vamos a fabricar por semana. Si además nos ponemos de acuerdo en que X1 va a representar los kilolitros por semana del alcohol AA, tenemos todo mucho más claro. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es maximizar la ganancia fabricando una cantidad tal de cada alcohol que haga máxima esa ganancia. Con estos elementos estamos en condiciones de enunciar un modelo matemático. Nuestra función va a ser lo que ganamos por fabricar una unidad de AA por X1, que es la cantidad de AA que vamos a fabricar. Y la segunda parte es lo que ganamos por fabricar una unidad de BB por la cantidad de BB que vamos a fabricar. Y eso debe ser un máximo. ¿Qué cosa debe ser un máximo? La suma de la primera parte más la suma, digamos, más la segunda parte. Entonces, si sumamos lo que ganamos por fabricar una cantidad de A multiplicado por la cantidad de A más lo que ganamos por fabricar una unidad de BB por la cantidad de BB, obtendremos una función monetaria que debemos maximizar. Si nosotros sabemos que ganamos 3 pesos por kilolitro de AA multiplicado por X1, que era la cantidad de AA que tenemos que fabricar, más los 5 pesos que ganamos por fabricar una unidad de BB multiplicado por los X2 kilolitros de BB que vamos a fabricar, ya podemos escribir una función matemática. Y la escribimos exactamente como la acabamos de decir. 3 pesos por kilolitro multiplicado por X1 más 5 pesos por kilolitro multiplicado por X2 nos va a dar la función que tenemos que maximizar. Esa función, entonces, es nuestra función objetivo. Los 3 pesos por kilolitro y 5 pesos por kilolitro son los coeficientes del funcional, los coeficientes de la función objetivo. X1 kilolitros por semana y X2 kilolitros por semana son las variables de decisión. Fíjense que para que se entienda y que veamos que son unidades coherentes,
he escrito acá explícitamente las unidades de cada uno de los elementos. Pero todos sabemos que en términos matemáticos alcanzaría a componer 3x1 más 5x2 y sería válido. ¿Por qué lo escribimos así esta primera vez? Para darnos cuenta de que estamos bien encaminados. 3 pesos por kilolitro multiplicado por x1 kilolitros por semana, kilolitros puede ser simplificado y me queda pesos por semana. Lo mismo ocurre en este otro monomio, quiere decir que la función objetivo va a estar expresada en pesos por semana. Y eso es coherente con lo que queremos maximizar. Queremos maximizar la ganancia semanal, que son pesos por semana. Entonces la función objetivo puede ser escrita efectivamente de esta manera. Z igual a 3x1 más 5x2. Las unidades son pesos por semana, no hace falta ponerlos, pero sí siempre es bueno escribirlo para saber que lo estamos haciendo bien. Y esto tiene que ser un máximo. Vamos a trabajar ahora con las restricciones, si no sería imposible maximizar, igual que en el caso anterior, esta función. ¿Qué restricciones tenemos? Tenemos la mano de obra. La mano de obra está restricta a 230 horas por semana en el sector de producción y a 250 horas por semana en el sector rectificado. Sabíamos que para fabricar el alcohol empleábamos esa mano de obra. Y las empleábamos como habíamos visto en esta tablita hace unos instantes. Entonces, quiere decir que por cada kilolitro del alcohol A usaremos 2 horas hombres de producción de 230 horas disponibles y 1 hora hombre de rectificado de las 250 disponibles. Y por cada kilolitro de alcohol B usaremos 1 hora de producción de las 230 disponibles en producción y 2 horas de rectificado de las 250 horas disponibles en el sector de rectificado. El recurso de producción, yo tengo 230 horas hombres en total disponibles. ¿Cómo las gasto? Usando por cada kilolitro del alcohol A que fabrique X1, 2 horas hombres semanales. Y por cada kilolitro del alcohol B que fabrique X2, 1 hora hombre de producción. Si ahora hago lo mismo con las horas hombres semanales disponibles para el sector de rectificado, que son 250, fíjense que por cada kilolitro del alcohol A necesito 1 hora hombre de las 250 semanales. Y por cada kilolitro del alcohol B que voy a fabricar, necesito 2 horas hombre de las 250 horas hombre semanales. Completo el modelo entonces con esas dos restricciones. Tengo la función objetivo y tengo las dos restricciones que puse. Pero todavía me faltan más restricciones. La restricción que me falta es poner que tengo un límite de demanda, o sea, el alcohol 2 tengo una restricción de demanda máxima, que lo escribo de esta manera, como está acá, y obviamente tengo que poner las restricciones de no negatividad porque me es imposible fabricar cantidades negativas de alcohol, tanto AA como de alcohol BB. De esta manera tengo el modelo completo y terminado. Ahora veremos un siguiente caso, el caso 2, que es un problema de redes. Este caso se refiere a una empresa automotriz que tiene plantas entre ciudades y distribuidores en 4 países de Latinoamérica. Las plantas están en Buenos Aires, San Pablo y México, y los coches tienen que mandarse a Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Pero hay restricciones. Primero tenemos costos de envío. Cada unidad que se manda
desde una de las plantas a cada país tiene un costo de envío diferente. Y por otro lado hay requisitos de envío, o sea, cada país necesita una cierta cantidad y solamente esa de coches, y cada planta dispone de una cierta cantidad y solamente esa de coches para enviar. ¿Por qué esto es un problema de redes? Porque se puede plantear este mismo enunciado que ustedes ven acá en una forma mucho más simple como una red. Y la red es la que está escrita acá. Fíjense, tenemos a la izquierda nodos que nos representan las plantas con los coches disponibles. Así que tenemos Buenos Aires, que dispone de 2.000 autos, San Pablo, que dispone de 1.500, y México, que dispone de 1.500 para exportación. Los arcos que unen los nodos representan los caminos posibles de Buenos Aires a cada uno de los 4 países destinatarios, que son Chile, Perú, Colombia y Venezuela, y en cada arco hemos puesto el costo del envío unitario desde ese origen a ese destino. Y en los nodos de la derecha tenemos los valores que representan las cantidades que demandan cada uno de esos destinos. Por eso esto es un problema de red. Entonces tenemos arcos que unen cada uno de los nodos por los caminos posibles y nodos que representan los destinos y otros nodos que representan los orígenes. Esto es mucho más, digamos, sencillo de plantear ahora que sabemos cuál es el mecanismo que usamos para establecer cuál es la variable de decisión. La variable de decisión es la cantidad de autos que debemos transportar desde cada origen a cada destino. ¿Cuál es el coeficiente del funcional? Es lo que nos cuesta enviar cada auto desde un origen a un destino. ¿Cuál es el criterio? Ahora no es maximizar ganancias, ahora es minimizar costos de envío. Entonces podemos escribir perfectamente la función objetivo de esta manera, usando como variable de decisión la ruta que une cada uno de los orígenes con cada uno de los destinos. Por ejemplo, empezamos con Buenos Aires y tenemos que mandar autos de Buenos Aires a Chile, de Buenos Aires a Perú, de Buenos Aires a Colombia y de Buenos Aires a Venezuela, a un costo unitario para cada uno de los envíos, y nuestra variable se da a saber cuántos coches enviamos de Buenos Aires a Chile, cuántos enviamos a Perú, cuántos enviamos a Colombia y cuántos a Venezuela. Lo mismo va a ocurrir con San Pablo. San Pablo enviará a Chile, a Perú, a Colombia y a Venezuela a un costo de 7, 8 y 10 respectivamente. Y por último tendremos los envíos desde México, que darán coches a Chile, a Perú, a Colombia y a Venezuela. La suma de todos esos envíos me va a dar el costo total, y el costo total tiene que ser mínimo. Fíjense, nosotros sabemos que vamos a mandar, por ejemplo, autos de México a Perú. Esa es nuestra variable de decisión, y esa variable de decisión va a estar afectada por el costo de enviar un auto desde México a Perú. La cantidad de autos transportados de México a Perú es la variable de decisión. Como acá tenemos una función que es minimizante, es mínimo, obviamente que si no ponemos restricciones, lo menor, lo más económico, es no mandar ningún auto de México a Perú, porque nos ahorramos los 8 pesos. 8 pesos multiplicado por 0 va a dar 0, y eso seguramente va a ser un costo mínimo. Entonces tenemos que tener cuidado y escribir ahora las restricciones. Las restricciones es que Buenos Aires necesita mandar 2.000 autos. Vayan a donde vayan, tenemos que enviar 2.000 autos. Entonces, la suma de los autos que envía Buenos Aires, tanto a Chile como a Perú, como a Colombia, como a Venezuela,
tiene que ser los autos que Buenos Aires necesita enviar. Lo mismo va a pasar con los autos que necesita enviar San Pablo. Los que envíe a Chile, a Perú, a Venezuela y a Colombia tienen que ser los que San Pablo dispone, que son 1.500. Y así va a ocurrir con México también. Entonces tenemos que hay 3 restricciones que son restricciones de origen, o sea, los coches que necesita mandar, que dispone para mandar Buenos Aires, San Pablo y Chile. Pero, vengan de donde vengan, Chile necesita solamente 600 autos. Entonces, si vienen de Buenos Aires, de San Pablo o de México, Chile necesita recibir solamente 600 autos. Perú va a necesitar 400 autos. Entonces, vengan de Buenos Aires, San Pablo o México, Perú necesitará 400. Y así vamos a tener los que necesita Colombia y los que necesita Venezuela. Entonces, hay otro grupo de restricciones, que son las restricciones de destino, que completan a las anteriores y son los coches que necesitan tanto Chile como Perú, como Colombia y como México. Entonces, ahora tenemos completo el modelo. El modelo dice que nosotros tenemos restricciones de origen, que son las 3 que vimos primero, restricciones de destino, que son las 4 que vimos después, y aparecen 2 tipos de restricciones nuevas que no teníamos. Las no negativas no las habíamos dicho, pero ya los habíamos dicho en el problema anterior. Nadie se imagina mandando coches negativos. Y por otro lado, hay una nueva restricción que viene por el tipo de problema que estamos viendo. No se pueden mandar unidades fraccionarias. Nadie quisiera recibir medio auto o 0,75 auto. Entonces necesitamos que estas variables sean enteras. Y con esto tenemos el problema totalmente terminado. Ese tercer caso que vamos a ver se refiere a un sistema también de redes, que se puede representar como redes, que se llama sistema de variables binarias. Vamos a suponer que tenemos este caso. Una compañía de inversiones tiene 4 propuestas de inversión de igual riesgo, el riesgo comparable y un buen rendimiento, aceptable el rendimiento y aceptable el riesgo. Estamos trabajando con un horizonte de 4 años y lo que ahora tenemos que decidir es de esas 4 propuestas qué combinación de ellas vamos a usar para poder invertir nuestros fondos. Tenemos unos fondos determinados y tenemos una posibilidad de hacer un cronograma de desembolso anual, un plan de pagos anual para desembolsar esos fondos y cubrir los proyectos que nos presenten. Entonces, sabemos que tenemos condiciones del fondo de inversión, que los fondos que no se usen un año no van a poder ser usados el año siguiente, o sea, los destinamos a otras cosas, nos quedamos con el dinero y lo gastamos en otra cosa. Entonces, el broker, la persona que contratamos para que haga esta propuesta, sabe que tenemos estas condiciones y va a tener que hacer un modelo que nos ejemplifique un plan de inversión coherente para poder desembolsar los fondos. Entonces, acá están las condiciones de contorno y todos los elementos que tenemos. Si nosotros eligiéramos el proyecto farmacéutico nos promete un retorno después de 4 años de 250 unidades monetarias. Pero el proyecto farmacéutico requiere que el primer año invertamos 60, el segundo año 10, el tercero 10 y el cuarto 10. Si decidimos invertir, vamos a tener este plan de inversiones. 60 en el primer año, 10, 3 el tercero, 10 en el cuarto y finalmente un retorno de 250. Si eligiéramos telecomunicaciones, este es el plan de inversión anual y el retorno sería de 375.
Si eligiéramos electrónica, vamos a tener este plan de inversiones y el retorno sería de 275. Y si eligiéramos supermercados, 15, 10, 10 y 40 con un retorno de 140. Se trata entonces de elegir una combinación de estos 4 inversiones que nos hagan máximo el retorno total. Podemos elegir todos y tendríamos el retorno total de esto. Pero ¿por qué no podemos elegir todos? Porque tenemos fondos disponibles. Nosotros disponemos de 90 el primer año, 80 el segundo, 80 el tercero y 50 el cuarto. Una vez que uno se compromete con un plan de inversión, lo tiene que cumplir en los 4 años. No puedo elegir el primer año farmacéutico y el segundo no, y telecomunicaciones o lo que fuere. Tengo que invertir, si elijo uno, tengo que hacer el plan de inversiones completo y voy a recibir el retorno completo. Y lo otro que me piden los inversores, que no elija telecomunicaciones y electrónicas juntos, porque son del mismo rubro y tienen el mismo riesgo. Si le va mal a uno, le va mal al otro, entonces no quieren correr riesgos. Entonces, puedo elegir telecomunicaciones, o puedo elegir electrónica, o puedo elegir a ninguno de los dos. Pero lo que nunca puedo hacer es elegir telecomunicaciones y electrónica. Tengo que hacer un modelo que me responda a esto. ¿Cómo elijo ahora las variables de decisión? Tengo que decidir si invierto en un rubro, por ejemplo farmacia, o no invierto. Por primera vez, desde antemano, sé el valor de la variable de decisión. ¿Vale 0 o vale 1? ¿Por qué? Porque si yo invierto, tengo un retorno de 250, que es lo mismo que multiplicar 250 por la variable de decisión, que es f. O sea, la función objetiva va a estar compuesta por una variable de decisión f multiplicado por un coeficiente de 250. De manera tal que 250 por f me va a dar un retorno de 250, que es haber invertido. Si decidí no invertir, f va a valer 0, 250 por 0 me va a dar 0, no invertí, entonces no recibo nada. En definitiva, las variables de decisión van a ser variables binarias que solo pueden valer 0 y 1. Entonces voy a tener 4 variables de decisión, una para cada uno de los rubros. 250 por la primera variable de decisión, que es f, 375 por la segunda variable de decisión, que es t, 275 por la tercera, que es electrónica, y 140, que es supermercados S. Entonces, la sumatoria de los retornos esperados va a ser máximo. Si se diera la posibilidad de poder invertir en los 4 rubros, tendría lo que había visto la primera diapositiva, la de la tabla. Tenemos un retorno máximo de la suma de todos los retornos. Pero como voy a tener restricciones, no voy a poder invertir en todos los rubros y tengo que plantear ahora con mucho cuidado todas las restricciones. ¿Cómo son las restricciones? La disponibilidad de fondos en cada uno. Así tengo que para el año 1 solamente disponía de 90 unidades monetarias y si invierto en farmacia voy a gastar 60. Si invierto en telecomunicaciones 35, si invierto en electrónica 10 y si invierto en supermercado 15. Quiere decir que de los 90 que disponga, según cuál sea mi plan de inversiones, los voy a gastar de esta manera hasta completar los 90. Y no puedo gastar más que 90. Sí me puede sobrar plata, habíamos dicho, pero no me puede sobrar, no me puedo pasar de 90. Después voy a tener las restricciones del año 2. De la misma manera, las restricciones del año 3, las restricciones del año 4. Y ahí voy a tener el conjunto de restricciones que hace posible que yo tome esta decisión.
O sea, una vez más vemos que plantear la función objetivo es relativamente sencillo, pero las restricciones son lo que cambian la índole del problema. O sea, la función objetivo es sencilla de plantear, es maximizante, pero todo el problema se define realmente en las restricciones. Hay todavía una restricción que las dejo para que ustedes la piensen, que es la incompatibilidad de invertir simultáneamente en telecomunicaciones y en electrónica. Entonces yo la resolví de esta manera. Ponemos t más e menor o igual que 1 y eso me soluciona el problema de incompatibilidad. Y entonces acá tenemos además que agregar que las variables tienen que ser no negativas, tienen que ser enteras y binarias. Obviamente enteras y binarias es una redundancia porque solamente puede ser 0 o 1. Ahora vamos a ver otros casos con problemas que no son determinísticos y que tienen datos observados. No son determinísticos en el sentido de que estamos trabajando con datos que vienen de observaciones, que es lo común en los casos de investigaciones científicas o investigaciones tecnológicas. No tenemos el modelo matemático, tenemos que construir el modelo matemático. Fíjense que nosotros ahora construíamos el modelo matemático hasta ahora y averiguábamos el valor de las variables que satisfacían ese modelo matemático. Y acá lo que tenemos cambia es porque tenemos datos experimentales, o sea, tenemos el valor de las variables, tenemos que filtrar esos datos experimentales y lograr armar una función objetivo a partir de los datos. Se dan cuenta que es distinto al caso anterior, donde teníamos el modelo construido y vamos a averiguar a partir de ese modelo, lo construíamos nosotros, por supuesto, pero íbamos a averiguar cuáles eran los valores de las variables que satisfacían esos modelos. Esto es totalmente distinto. Sabemos los datos, tenemos el valor de las variables y queremos saber cuál es la función que satisface esto. En alimentos esto es muy importante, trabajamos mucho con esto y van a tener una unidad específicamente dedicada a aprender a hacer experimentos y diseñar ensayos experimentales. Vamos a empezar con un modelo simple, que es el modelo más sencillo, que sería un modelo lineal. Vamos a ver cómo hacemos para ajustar los datos a un modelo lineal. Entonces, siempre nuestro trabajo va a ser, cuando querramos ajustar a un modelo lineal, encontrar los valores de la ordenada al origen y los valores de la pendiente. Parece sencillo, pero hay toda una metodología que tenemos que hacer para ello. Entonces, vamos a hacer un caso buscando observar una variable x que varía en dos niveles y los ensayos los vamos a repetir de manera tal que podamos discriminar el error experimental. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay una tendencia que creamos a través de la carrera y de lo que nos enseñan en las materias, que hay que hacer muchas repeticiones porque si uno tiene muchas repeticiones va a discriminar el error con más facilidad. Esto es cierto, si uno repite muchas veces un ensayo va a tener mucho más éxito en saber cuál es el error y cuál es la variabilidad. Pero somos ingenieros y no nos conviene acostumbrarnos a esto, hay que tratar de repetir los ensayos de la menor cantidad de veces posible porque los ensayos simplemente son caros, tanto en tiempo como en dinero. Entonces, hay que acostumbrarse a saber usar lupas importantes y herramientas estadísticas que nos permitan averiguar el error gastando lo menos posible en repeticiones de ensayo. De todas maneras, vamos a tener siempre que hacer algunas repeticiones. El modelo lineal puede ser escrito de dos maneras. Una es como ya lo representamos ahora, hasta ahora,
Y otra es de esta otra manera, donde tenemos el mismo modelo tomando un valor medio del ensayo, una incidencia alfa del factor que estamos utilizando para cada uno de los niveles y para cada una de las réplicas, y después vamos a tener además un error experimental para cada nivel y para cada réplica. Entonces, fíjense que estamos empezando a utilizar una terminología que dentro de poquito en esta asignatura se va a volver normal. Estamos usando factores en réplicas y en niveles. Y esto es importante tenerlo claro. Entonces, repito, el modelo lineal puede ser una ordenada al origen con una pendiente, o si no, mucho más enfocado en términos estadísticos, como un valor medio de un conjunto de ensayos que se realizó en varios niveles y que se hizo para cada nivel en varias réplicas. Esto nos permite discriminar el error y nos permite discriminar la incidencia del factor utilizado. Es importante tener esto claro. Cuando uno ve que la variable i, z en nuestra terminología, varía, puede estar variando por dos cosas, porque el factor es importante o porque el error es importante. Por ejemplo, ya vamos a ver ahora un ejemplo. Si yo estoy buscando un aumento de eficiencia que aumenta con la temperatura, la eficiencia puede variar porque varió la temperatura, pero la eficiencia puede variar porque está variando el error. Y tenemos que saber discriminar eso. Hay una nomenclatura que es la que usa Excel implícitamente, no explícitamente, que es esta tercera, donde cada ensayo en particular, cada ensayo gamma y j, cada valor en un nivel j, en una repetición i, tiene estos componentes. El resultado promedio de todos los ensayos mu, expuesto en esta manera, más que varía cada ensayo en particular respecto de la media, y lo que varía la media respecto de cada ensayo en particular. O sea, todas las fuentes de variación posibles emplanilladas. Eso lo van a ver más adelante, pero ahora van a ver que Excel en realidad usa esta terminología. Caso 4. Entonces, ejemplo de lo que acabamos de decir hasta ahora. Vamos a ver un ensayo para determinar la eficiencia de un proceso en función de un solo factor, temperatura. Lo primero que hacemos es codificar. Nunca trabajamos con todos los números porque es complejo, es fácil de equivocarse. Entonces vamos a establecer solamente dos niveles de temperatura. Un nivel bajo, pongamos 105 grados, que lo codificamos con un 0. Y un nivel alto, pongamos 110 grados, que lo codificamos con un 1. Y hacemos los ensayos. No tenemos el modelo, estamos trabajando al revés que antes, y ahora tenemos que ir al laboratorio o a donde sea y hacer los ensayos. Y vamos a tener, supongamos, estos resultados. Para cada uno de los niveles, nivel 0 y nivel alto, J1 y J2, tenemos 90, 79, 91, 80, 89 y 81, que son los resultados de los ensayos para el nivel 0 y el nivel 1, realizados en 3 repeticiones I. Primera repetición, primer ensayo, hacemos 90, 79, segundo ensayo nos dio 91, 80 y tercer ensayo 89 y 81. Hemos hecho los ensayos en el nivel 0 y en el nivel 1 y hemos repetido 3 veces los ensayos al nivel 0 y al nivel 1. Vamos a una planilla de Excel y emplanillamos los resultados. Los emplanillamos de dos maneras. Una, como ya los pusimos, los obtuvimos en laboratorio, como los habíamos hecho quizá en la notebook mientras íbamos haciendo los ensayos, y también lo hacemos de esta manera. Lo hacemos de las dos maneras, ya vamos a ver por qué. Entonces,
tenemos reordenados los datos ordenados de una manera y los datos reordenados de otra manera, donde en esta otra simplemente ponemos todos los realizados a nivel 0 y todos los realizados a nivel 1. Y curiosamente vamos a empezar a trabajar con la segunda manera. Es la manera más directa para trabajar. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar dispersión XY en los gráficos de Excel y vamos a graficar nada más que la segunda parte del reordenamiento de datos. Entonces, si graficamos XY en Excel, nos va a dar este gráfico. Fíjense qué curioso, tenemos 3 valores en el nivel 0 y 3 valores en el nivel 1. Y una línea que une los dos niveles. Esos 3 valores que tenemos en el extremo izquierdo del gráfico y los 3 valores que tenemos en el extremo derecho del gráfico nos dice cómo varió el rendimiento en función del error. En cambio, la línea azul que une los dos grupos nos dice cómo varió el rendimiento por culpa de la temperatura. Se ve un poco más ahora lo que dije hace un ratito. Nosotros tenemos que ser siempre capaces de discriminar si el cambio en el rendimiento se produjo por el error o el cambio en el rendimiento se produjo por la variación de temperatura. En este gráfico es bastante obvio lo que está ocurriendo, pero no siempre es así. Entonces, vamos primero a tratar de encontrar el modelo matemático que nos representa esta variación. Usando Excel siempre pulsamos sobre el gráfico con el botón derecho del mouse y nos aparece este menú desplegable. Este menú desplegable tiene un renglón que yo seleccioné ya, que dice agregar línea de tendencia. Si pulsamos allí en agregar línea de tendencia, nos aparece este otro cuadro de diálogo y nos aparece un listado de líneas de tendencia: exponencial, lineal, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. Entonces nosotros seleccionamos lineal, que generalmente es la que viene por defecto. Entonces ya seleccionamos lineal y más abajo hay un botoncito que dice aceptar. Si aceptamos, nos aparece automáticamente toda la información que estamos necesitando. El valor de la ordenada al origen, el valor de la pendiente y el coeficiente de correlación, que ya vamos a ver más adelante qué significa. Entonces acá tenemos que la ordenada al origen es 90 y que la pendiente es menos 10. Y un coeficiente de correlación que une los dos puntos medios, que nosotros no lo dibujamos, lo dibujo Excel, une los dos puntos medios de los dos grupos de datos. Tenemos entonces un problema casi resuelto. ¿Por qué casi resuelto? Nosotros no podemos usar un resultado directo porque son datos experimentales y tenemos que probar, estadísticamente, que lo que nosotros estamos diciendo tiene valor. Lo primero que vamos a hacer entonces es probar el factor temperatura. Tenemos que probar que la pendiente, esa que hemos visto en la línea azul, es significativa frente a la variabilidad que nos da el error y J. Entonces hay que hacer una simple prueba estadística de que esa pendiente es significativa. Vamos a usar para eso análisis de regresión. Y vamos a probar que la pendiente A1, que era igual a menos 10, no admite como solución, si le incluimos el error, el resultado igual a 0. O sea, vamos a probar como hipótesis alternativa en una que beta no puede ser 0. Para hacer eso vamos a usar los datos que teníamos emplanillados del principio, el primer dato del conjunto de datos. Y vamos a ir a
la pestaña Datos de Excel y vamos a cargar análisis de datos. Acá voy a hacer un muy pequeño paréntesis y vamos a poner un video mostrando muy breve, cortito, de 2 minutos, mostrando cómo se resuelve el caso hipotético y muy probable, digamos, de que ustedes no tengan nada acá. O sea, vayan a datos y este grupito de análisis no les aparezca ni análisis de datos ni solver. Esto ocurre porque Excel no los carga. Cuando ustedes instalan Excel, no carga automáticamente este grupo, sino que lo tienen que cargar de determinada manera. Entonces, si este es el caso, hagan una pausa, busquen el video correspondiente y les explicamos en 2 pasos, o vayan a la página web de la asignatura donde está explicado también, donde les explicamos en 2 pasos muy sencillos cómo se hace el análisis, en la carga de análisis de datos y solver. Bueno, cerramos paréntesis, tenemos análisis de datos y solver, pero vamos a elegir análisis de datos. Entonces, cuando elegimos análisis de datos nos aparece este listado de funciones de análisis y arriba de todo, el primero de todo, es análisis de varianza de un factor. Acuérdense que estábamos usando un solo factor y vamos a utilizar el análisis de varianza. Cuando aceptamos esto nos aparece otro cuadro de diálogo y en ese cuadro de diálogo nos pide el rango de entrada. El rango de entrada es esto, nivel 0, nivel 1 y los valores experimentales que hemos obtenido. Entonces ponemos, en nuestro caso, B4 a C7. Simplemente pulsamos la flechita esta, señalamos esto y nos queda marcado B4 a C7. Volvemos acá y ya tenemos C4 a C7. Les avisamos que están agrupados por columna y que el rótulo está acá no está marcado, es que el rótulo está en la primera fila. Y acá viene lo importante, tenemos que trabajar con un alfa. Alfa era el grado de significancia, de significado que nosotros le queremos dar. Nuestro alfa lo vamos a establecer en 0,05. Podemos establecer otros, pero vamos a trabajar con eso. Y le vamos a pedir que los resultados nos presenten una hoja nueva. Una vez que tenemos eso, ponemos aceptar y avanzamos. Vamos a la hoja nueva que se creó y nos aparece la prueba estadística de análisis de varianza de un factor. Primero que aparece es un resumen. Los grupos, columna 1 y columna 2, la cuenta, la suma 270, 280, el promedio 90 y 80 y la varianza de cada uno. Y esto es lo que más nos interesa, el análisis de varianza. El análisis de varianza aparece con esta planillita, quizá a ustedes les aparezca todo un poquito más complicado, tienen que agrandar los renglones para leerlo bien, y vemos que está haciendo un análisis del estadístico F. La expresión esta entre grupos es el alfa que nosotros les mostramos cuando presentamos esta manera de presentar los datos. Es la variabilidad que tiene el factor. Acá aparece entre grupos entonces la variabilidad que tiene el factor temperatura, nos da la variabilidad de cada uno de los dos grupos. ¿Se acuerdan la planillita que habíamos usado? Que el grupo 1 correspondía a la temperatura baja y el grupo 2 correspondía a la temperatura alta. ¿Qué es lo que está haciendo Excel acá? Excel está tratando de discriminar qué influencia tiene la temperatura en la variabilidad entre esos dos grupos. ¿Por qué? Porque sabe que dentro de los grupos la variabilidad que hay es la que da el error. Entonces, dentro de los grupos, efectivamente, lo que está viendo es la variabilidad que nos dio el error y entre los grupos la variabilidad que nos dio el factor. Entonces usa de la expresión que ustedes van a ver con más detalle más adelante,
varias clases más adelante, usa esta expresión para ver las dos variabilidades. Los cuadrados medios van a surgir de dividir la suma de los cuadrados, que está acá, por los grados de libertad. Entonces, si nosotros tenemos 150 como suma de cuadrados dividido 1, me va a dar un cuadrado medio de 150. Y 4 dividido 4 me va a dar un cuadrado medio de 1. Entonces, estas son las operaciones que ya hizo Excel por su cuenta. Ustedes no tienen que hacer nada, simplemente estoy diciéndoles de dónde salió. ¿De dónde salen los grados de libertad? Son 6 ensayos, entonces tenemos 5 grados de libertad. Un grado de libertad se lo damos entre los grupos y nos reservamos 4 grados de libertad para el error. Esto es importante, conceptualmente es importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo la importancia que tiene usar pocas variables, la menor cantidad posible de variables, respecto del número de ensayos que estamos haciendo. Si nosotros estamos usando pocas variables y muchos números de ensayos, estamos dejando muchos grados de libertad al error. Y cuanto más grados de libertad le damos al error, más potente es la lupa con la cual analizamos el error. Y eso es importante. Entonces, más adelante van a aprender, y lo van a aprender bien, que cuando ustedes eligen muchas variables y pueden descartar variables porque se dan cuenta que son poco significativas, están aumentando la precisión del ensayo sin repetir tantos ensayos. El estimador F lo vamos a calcular, lo va a calcular Excel, ya lo calculó, dividiendo los cuadrados medios del factor por el cuadrado medio del error. Entonces 150 dividido 1 nos da 150 y entonces ese es el estimador F que tenemos, que coincide con los grados de libertad y con la suma de cuadrados, pero bueno, es una casualidad. Ahora tenemos que analizar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que las medias de los dos grupos son iguales y por lo tanto es que tenemos que contrastar con ella una hipótesis alternativa, que la hipótesis a prueba es que no son iguales las medias. ¿Por qué? Porque el factor tiene influencia. Entonces, para que H0 sea falso, F tiene que ser un valor grande, que es lo que tenemos acá. Si la probabilidad del error es 1 menos alfa, ¿se acuerdan que alfa era 0,05, era el que establecimos nosotros? Entonces la probabilidad del error es 0,95. Esa probabilidad de error, 0,95, va a ser poco significativa si alfa es 0,05, que establecimos como valor de comparación. Va a ser significativa si alfa es 0,01, que supera nuestra expectativa, y muy significativa si alfa es 0,001. Entonces, tenemos todo planteado y vamos a analizarlo. Tendríamos que ir, no lo vamos a hacer, a una tabla de análisis de varianza. Entonces, en análisis de varianza hubiésemos encontrado F 150. El valor crítico de F está acá, 7,7, lo encontraríamos en una tabla igual. Entonces, la probabilidad de que nos da de error es 0,00025 y algo. Eso es menor que alfa 0,001 y nosotros nos habíamos puesto un límite de 0,05. Entonces, quiere decir que F es muy significativo. Este valor de F, efectivamente es muy grande, es muy significativo. Quiere decir que la probabilidad de la hipótesis nula es muy baja. O sea, la probabilidad de que esto haya sido de casualidad es extremadamente baja. Tenemos entonces un nivel de confianza extremadamente alto en el resultado que estamos informando.
embargo, todavía nos queda hacer un análisis, que es el análisis de regresión. Ver si efectivamente hay una dependencia que nos permita asegurar que la pendiente esa jamás podría ser cero. Jamás no. Es muy improbable que pudiera ser cero. Para eso, tomamos los datos como los habíamos emplanillado la segunda vez, los que usamos para hacer la curva, y le pedimos en análisis de datos que nos haga un análisis de regresión, que esto está en la lista un poco más abajo, casi al final. Entonces, pulsamos aceptar y pedimos un análisis de regresión. Acá cambian las reglas de juego. Yo no sé por qué Excel hace esto de cambiar las reglas de juego, pero tenemos que poner los datos, marcando cuál es el rango I. ¿Se acuerdan que era C3 y C8, la C8, y el rango X de entrada? Como estaban encolumnados los I, 0 y 1, estaban todos encolumnados, y los X estaban todos encolumnados paralelos a los Y, señalamos esto entonces como datos de entrada. ¿En qué cambia la regla de juego? En esto, que ahora nos pide el nivel de confianza, no nos pide alfa, ahora nos pide P, o sea, 1 menos alfa. Si habíamos puesto 0,05 en el anterior, acá es 0,95, pero nos cambia otra vez la regla de juego. En vez de pedirnos un tanto por uno, nos pide un porcentaje. Entonces tenemos que tener cuidado de no equivocarnos acá, de no poner 0,095, porque va a tomar un nivel de confianza de solamente el 0,95%, y estamos pidiendo 95%. Entonces, yo realmente no sé por qué hace esto. En uno de los listados pide alfa y en el otro pide 1 menos alfa, y además en porcentaje. Pero bueno, hay que tener cuidado de eso. Le pedimos que lo haga en una hoja nueva y pedimos aceptar. Bueno, acá tenemos entonces la prueba estadística del factor temperatura. La prueba estadística del factor temperatura se hizo como un análisis de varianza, digamos, fue un análisis de varianza, pero es un análisis de regresión hecho como análisis de varianza. Ahora, la primera fila de los datos del análisis de varianza es regresión y representa la hipótesis en prueba. La pendiente es diferente en cero, o sea, la probabilidad de error merece alta confianza porque estamos usando efectivamente los mismos valores. Entonces, la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, o sea, que se admita la pendiente igual a cero, es muy poco probable. Por supuesto, es mucho más completo que esto. Aparecen otros estadísticos, el estadístico de Steuben, y las probabilidades de errores discriminadas según las colas. Entonces, para terminar el caso número 4, podemos sacar conclusiones. Encontramos un modelo que predice con una confianza del 95% el comportamiento de un proceso en función de la temperatura. La eficiencia es igual a 90 menos 10T. Pero esto todavía no nos sirve porque si ustedes se acuerdan, estamos usando la temperatura codificada en 0 y 1, alta y baja. Nos falta llevarlo a grados Celsius o a los grados que usemos. Habíamos usado grados Celsius, se acuerdan que 105 era bajo y que 110 era alto. Entonces tenemos que decodificarlo. Esto es una simple operación matemática y cuando 0 equivalía a 105, entonces tenemos que cambiar esto de esta manera, haciendo esta cuenta, una simple regla de 3 simple, y nos queda la función definitiva, que es n igual a 1140 menos 10t. Y esto es nuestra función objetivo terminada partiendo de datos experimentales. Con esta función objetivo nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de hacer una tabla de eficiencias y vemos que la eficiencia de este supuesto proceso
cae desde 104, desde 100% a 0% según este rango de temperatura. Obviamente nuestras temperaturas de trabajo pueden estar seguramente en estos valores. Ahora veremos el caso número 5 y caso final, que es un modelo no lineal. Este que vimos hasta ahora era fácil, era lineal, y también no determinístico con datos observados. Para esto suponemos que tenemos un depósito de agua que se llena usando una bomba y una válvula de corte. Vamos a diseñar un sistema automatizado de control automático, PID, y tenemos que conocer, en primer lugar, el comportamiento de llenado del tanque. Cronómetro, papel, lápiz y medir cómo se llena el tanque en función del tiempo. Y tenemos la tablita que ponemos ahí alrededor. A 5 segundos el nivel de agua es el 19%, a 10 segundos el 61% y a 15 segundos el 82%. Ya tenemos todos los datos que necesitamos. Vamos a usar un modelo de interpolación polinómico. El modelo de interpolación polinómico es P de X, que tiene un coeficiente A sub 0, un coeficiente A sub 1, que es el coeficiente lineal, un coeficiente A sub 2, que es el cuadrático, un coeficiente A sub 3, que es el cúbico, y así sucesivamente hasta un coeficiente A sub n, que es el enésimo. Como tenemos pocos datos, solamente tenemos 3 mediciones, vamos a usar un coeficiente de orden 2. O sea que nuestra función polinómica va a ser un A sub 0 más A sub 1 por el X lineal más A sub 2 por el X cuadrático. Entonces tendremos una expresión P sub X para cada una de las observaciones. La primera P sub X, P sub 1, digamos, sería 19 igual a A sub 0 más A sub 1, 5, más A sub 2, 5 cuadrado. Después para 61 tenemos lo similar, 10 y 10 cuadrado, y para 82 tendremos una similar de 15 y 15 cuadrado. Si desarrollamos eso, tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A sub 0, A sub 1 y A sub 2 son las incógnitas, y las 3 ecuaciones son las que están escritas allí abajo. Estas 3. Para resolver esto podemos usar el método de Gauss-Jordan, construyendo una matriz y un vector, y resolviendo con el método de Gauss-Jordan. Ustedes van a saber resolver el método de Gauss-Jordan a lo largo de esta asignatura de una manera muy simple y muy sencilla, pero por ahora nosotros lo vamos a dejar. Simplemente vamos a saltear esto, no vamos a hacer esto, serían 10 minutos más, pero en homenaje a que esto tiene que ser corto, vamos a ir directamente a la matriz final de Gauss-Jordan. Acá tenemos entonces el resultado de la operación con los coeficientes resueltos. Para hacer la resolución de este modelo sin usar Gauss-Jordan, vamos a graficar con dispersión XY la tabla como está del problema tal cual como está escrito, que es 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos y el porcentaje de nivel alcanzado. Graficamos con XY esta simple tablita y nos da esta función. Una vez que tenemos esto graficado, lo que hacemos es hacer clic derecho sobre el gráfico, elegir línea de tendencia y ahora, en vez de elegir lineal, elegir polinómica y establecer que el orden que queremos de la polinómica es un orden 2. Una vez que hacemos eso, acá vemos que nos aparece el resultado que hubiésemos obtenido con Gauss-Jordan, que y es igual a menos 0,42x cuadrado más 14,7x menos 44, y tenemos con eso la expresión polinómica de la función.
¿Qué modelo sería mejor? ¿Por qué sabemos que es polinómico de orden 2? Bueno, primero por los datos que teníamos, pero por ahí podríamos haber elegido lineal, exponencial, logarítmico y todo eso. Teniendo Excel, tenemos la enorme ventaja de que podemos elegir, hacer en un segundo con el mismo gráfico todos los resultados y obtendríamos esta lista de resultados, que yo la emplanillé, y sabríamos que si es exponencial tenemos un r cuadrado de 0,89, si es lineal tenemos un r cuadrado de 0,96, si es logarítmico de 0,99, si es polinómica de orden 2, una regresión de 1, perfecta, y si es potencial de 0,96. Como ven, cualquiera de ellos serviría, pero como nosotros hemos hecho los datos para que nos dé uno en polinómico de orden 2, elegimos polinómico de orden 2 y con eso tenemos el resultado. Como ven, los modelos tienen aplicaciones y tienen usos variados, todo el que ustedes quieran, y podemos elegir, teniendo herramientas tan poderosas como Excel, cualquier modelo no determinístico con los mejores coeficientes estadísticos y tener resultados confiables.